¿Alguna vez pensaste que el lugar donde reposan los muertos podría ocultar los crímenes más inhumanos? Imagina a un forense que en lugar de honrar la muerte, la convierte en su herramienta más perversa. Un técnico de mantenimiento que entra cada noche a una morgue sin cámaras y no sale solo. Un médico que receta veneno con bata blanca o un funeral que jamás ocurrió, aunque fue cobrado hasta el último centavo. Este no es un documental sobre errores. Es un descenso real a la oscuridad institucional, donde aquellos que juraron proteger la verdad la corrompieron desde adentro. 5 historias reales, 5 traiciones al pudor más profundo. Y lo peor, nadie los detuvo durante años. Quédate, porque lo que estás por ver no solo perturba, te hará cuestionar quién vigila a los que manipulan la muerte. Kenneth Douglas, el depredador de la morgue. ¿Quién protege a los muertos cuando sus cuerpos quedan bajo llave en una cámara fría? En el condado de Hamilton, Ohio, esa pregunta se volvió un eco incómodo que resonó demasiado tarde. Kenneth Douglas, un técnico forense común, con mirada cansada y modales discretos, trabajaba en la morgue del condado desde finales de la década de 1970. Para sus compañeros era simplemente alguien más cumpliendo con el tedio rutinario de un trabajo sombrío. Nadie sospechaba que bajo esa apariencia inofensiva se ocultaba un instinto depravado que operaba en silencio cuando el resto del mundo dormía. Las noches en la morgue tienen un peso distinto. Entre refrigeradores, tubos de acero y bolsas negras, el tiempo se detiene. Allí, Douglas aprovechaba la soledad y el vacío institucional para cometer los actos más inimaginables. Abusaba sexualmente de los cuerpos que debía custodiar. No lo hizo una sola vez. No fue un arrebato aislado. Con el tiempo se descubrió que fue un patrón, repetido sin interrupción durante años, amparado por la negligencia y el descuido de una estructura que nunca lo observó de cerca. La revelación llegó décadas después, cuando una prueba forense en el cuerpo de Karen Range, una joven de 19 años asesinada en 1992, detectó ADN de Douglas. Esa muestra abrió una puerta que nadie quería cruzar. Él mismo confesó que lo había hecho múltiples veces con otras víctimas. Sus palabras fueron frías, sin asomo de culpa. Me subía encima y me bajaba los pantalones, dijo ante un tribunal estupefacto. La sala no respiraba. Nadie sabía si lo más perturbador era la acción o la manera en que la describía, como si fuera parte de su rutina nocturna. Lo más doloroso no fue solo la aberración, sino el descubrimiento de que había ocurrido durante tanto tiempo sin que nadie interviniera. El mal no solo se escondía en su interior, se nutría de la ceguera colectiva. La esposa de Douglas había notado algo. Su esposo llegaba del trabajo oliendo a alcohol, desorientado, con un comportamiento extraño que la incomodaba. Tomó el teléfono y llamó al trabajo, quizás buscando contención o un gesto mínimo de responsabilidad institucional, pero lo que recibió fue una frase que pasaría a la historia como un símbolo de desidia. Lo que ocurra en la propiedad del condado durante el horario del condado es asunto del condado. Fría, cortante, burocrática, una línea que, sin decirlo directamente, legitimaba la negligencia. Aquella frase no detuvo a Douglas, lo reforzó. La ausencia de supervisión, de cámaras, de auditorías, fue el escenario perfecto para que continuara su patrón de abuso en total impunidad. Las familias que dejaban a sus muertos en la morgue creían, como cualquiera, que allí sus cuerpos serían tratados con respeto. Lo que no sabían es que la última parada de sus seres queridos también podía convertirse en un infierno oculto. En el año 2012, al menos 3 familias alzaron la voz y presentaron demandas formales. Ya no se trataba solo de castigar a un hombre, se trataba de cuestionar todo un sistema que,
al mirar hacia otro lado, se había vuelto cómplice. Un tribunal federal escuchó con atención. Las pruebas eran abrumadoras. Informes ignorados, quejas no documentadas, supervisores ausentes. La estructura estaba corroída. Cada palabra pronunciada durante el juicio era un cuchillo. Cada testimonio aumentaba la herida. El dolor ya no era solo por la pérdida de un hijo, una madre, una hermana, sino por el descubrimiento de que incluso después de la muerte habían sido violados en su dignidad más íntima. ¿Cómo sanar una herida que se abre después del luto? ¿Cómo enfrentar la realidad de que el lugar al que se confiaron los restos de un ser amado fue el escenario de un crimen impensable? Dr. David Sudholz, el médico de doble vida. Durante años, el nombre del Dr. David Sudholz inspiró confianza en el condado de Kenton, Kentucky. Médico de familia y forense del condado, era visto como una figura ejemplar, alguien que cuidaba de los vivos mientras también ofrecía respuestas sobre los muertos. Su consulta estaba siempre llena, y en la sala de emergencias lo saludaban con respeto. En los funerales, su presencia imponía serenidad. Nadie podía imaginar que detrás de aquella bata blanca se escondía una red de decisiones médicas que rozaban el abismo de lo criminal. Con voz pausada y modales cálidos, Sudholz construyó una fachada de ética imperturbable. Pero las primeras fisuras comenzaron a aparecer cuando se descubrieron irregularidades en las recetas que emitía. Medicamentos potentes, altamente adictivos, comenzaban a acumularse en expedientes médicos de pacientes que no presentaban patologías justificables, en especial opioides. Pastillas que deberían usarse con extrema cautela eran distribuidas con una ligereza perturbadora. La Junta de Licencias Médicas de Kentucky notó los patrones. Había dosis desproporcionadas, combinaciones peligrosas de ansiolíticos y calmantes, y una frecuencia de recetas difícil de justificar. Sudholz no era un médico descuidado, era un profesional que en silencio había cruzado el umbral entre lo terapéutico y lo destructivo. La imagen del doctor confiable comenzó a desmoronarse. Uno de los casos más alarmantes fue el de un paciente adicto al Oxycontin, al que le recetó metadona sin permiso ni protocolo autorizado. La metadona, diseñada para tratar dependencias, no puede ser suministrada sin certificación específica. Sudholz no la tenía. Tampoco llevaba registro formal de seguimiento. Simplemente escribió la receta y la entregó. Lo que parecía un error aislado se reveló como parte de un patrón meticuloso. Detrás de esa voz cálida y esos gestos compasivos se escondía una doble vida médica. La de un hombre que, bajo la protección de su prestigio, había convertido su poder en una herramienta peligrosa. Y lo más perturbador era que lo había hecho durante años, sin que nadie lo notara. El descubrimiento del uso inadecuado de metadona fue solo el inicio. Una auditoría completa reveló más de una docena de pacientes que recibieron recetas inapropiadas de opioides, muchos de ellos con antecedentes de adicción o sin condiciones médicas claras. Algunos combinaban benzodiazepinas con calmantes potentes. Otros recibían dosis duplicadas en intervalos peligrosamente cortos. La fiscalía reunió pruebas contundentes, historiales médicos, firmas, registros farmacéuticos. Todos apuntaban a una práctica médica sistemática que ignoraba deliberadamente los protocolos de salud pública. Lo más alarmante era la frialdad con la que Sudholz justificaba sus decisiones. Alegaba compasión, presión laboral, necesidad médica, pero ninguna de sus razones soportaba el peso de los hechos. La línea entre el cuidado y la dependencia había sido borrada por su propia mano. Ya no era solo un médico con malas decisiones. Era el epicentro de una red de abuso farmacológico camuflada de práctica clínica. El caso llegó a los tribunales federales con fuerza. Sudholz enfrentó 12 cargos por distribución ilegal de sustancias controladas.
Durante el juicio, su defensa alegó que se habían presentado pruebas irrelevantes, que se mencionaban muertes de pacientes no vinculadas directamente a sus recetas. Pero los fiscales no necesitaban teorías. Tenían expedientes clínicos que hablaban con claridad. Cada receta innecesaria era una sentencia a una posible dependencia. Cada combinación riesgosa era una amenaza silente. El jurado escuchó con atención. En cada audiencia, los testimonios de pacientes y expertos se sumaban a un relato desgarrador, el de un profesional que había traicionado el juramento hipocrático por costumbre, no por error. El veredicto fue unánime: culpable. La comunidad, que durante tanto tiempo había visto en Suetholz a un protector, se vio obligada a replantear su fe en las instituciones médicas. No se trataba solo de castigar un delito, sino de reconstruir una relación fracturada entre médicos y pacientes. Porque cuando el que prescribe se convierte en el que daña, lo que se quiebra no es solo la ley, es la confianza. El tribunal condenó al doctor David Suetholz a 1 año y 1 día de prisión federal, una cifra que para muchos resultó insuficiente, pero que encerraba una verdad inapelable. Se había cruzado un límite ético que ya no podía ser reparado con penas mayores. Más allá del tiempo tras las rejas, lo que más pesaba era el simbolismo del juicio. Un médico, en apariencia impecable, había sido desenmascarado como un facilitador del veneno que asfixiaba silenciosamente a su comunidad. La sentencia no trajo alivio. Las familias de pacientes que habían caído en la dependencia no encontraron redención en el fallo. Algunos exigían mayor castigo, otros simplemente querían entender cómo un hombre tan respetado, tan integrado en la vida comunitaria, pudo convertirse en un agente de destrucción desde su propio consultorio. Suetholz abandonó la sala del tribunal con la cabeza baja. Ya no era un profesional, era un símbolo de advertencia, un recordatorio de que la autoridad sin control es una receta peligrosa, que la ética médica no puede depender de la buena voluntad, sino de estructuras de vigilancia firmes, y que incluso el acto más noble, curar, puede convertirse en una herramienta mortal cuando se desliga del compromiso moral. La comunidad de Kenton no solo perdió a un médico, perdió una parte de su inocencia. Desde ese día las recetas se revisan con más atención. Las prácticas médicas se auditan con mayor rigor. Y la bata blanca ya no es sinónimo automático de confianza, porque cuando el veneno se entrega con una sonrisa y el poder se ejerce sin freno, el verdadero antídoto es la transparencia. David Fuller, el monstruo de la morgue británica. David Fuller era un hombre común. Tenía un rostro anodino, modales tranquilos y la clase de comportamiento que nunca hace ruido. Durante más de 3 décadas trabajó como técnico de mantenimiento en hospitales del sureste de Inglaterra, desplazándose entre pasillos clínicos y salas técnicas sin despertar sospechas. Estaba ahí, en todas partes, sin llamar la atención. Su trabajo le otorgaba una tarjeta de acceso que abría casi todas las puertas, incluidas las de la morgue. Nadie pensaba en él como una amenaza. Después de todo, ¿qué podría hacer un hombre que arregla bombillas y revisa tuberías? Pero en el silencio helado de la morgue, Fuller ocultaba un secreto espeluznante. Mientras el personal médico dormía, él cruzaba las puertas sin cerradura, ingresaba en cámaras sin vigilancia y convertía el lugar más sagrado del hospital en su teatro privado de horror. Lo que hacía ahí dentro no puede describirse sin estremecerse. Abusaba sexualmente de los cuerpos que acababan de ser depositados, algunos incluso en preparación para su entierro. Mujeres jóvenes, ancianas, adolescentes, todas víctimas de su compulsión enferma. Cuando la policía británica registró la casa de David Fuller tras su detención, esperaba encontrar alguna evidencia relacionada con los asesinatos de Wendy Knell y Caroline Pierce. Lo que hallaron fue un abismo.
Decenas de discos duros, antiguos disquetes y carpetas escondidas contenían miles de archivos. Eran imágenes, videos, registros sistemáticos de los abusos que había cometido en la morgue. La escala del horror era inimaginable. Cuerpos de niñas, adolescentes, mujeres mayores, todos víctimas de su monstruosa obsesión. En total, se confirmó que Fuller había abusado sexualmente de al menos 101 personas fallecidas, y se presume que el número podría ser incluso mayor. Lo que más impactaba no era solo la cantidad, sino la meticulosidad. Llevaba una especie de catálogo. Registraba fechas, características físicas, incluso comentarios personales sobre cada víctima. Para él era un ritual, una adicción planificada con precisión enfermiza. Y si este caso te parece escalofriante, te invito, cuando termines de ver este video, a no perderte otro contenido igual de perturbador, donde exploramos otro caso real que, aunque muy diferente, también revela hasta dónde puede llegar el abuso del poder cuando nadie pone límites. Créeme, si este relato te dejó sin aliento, aquel te hará dudar de todo lo que creías saber sobre la confianza y la impunidad. Cada uno de esos actos fue cometido dentro de hospitales públicos, instituciones donde los ciudadanos británicos confiaban sus cuerpos, vivos o muertos, con la seguridad de que serían tratados con dignidad. La revelación no solo devastó a las familias directamente afectadas, sino a toda la estructura sanitaria del país. El escándalo fue nacional. Las autoridades sanitarias debieron rendir cuentas. ¿Cómo pudo alguien operar así durante más de 3 décadas sin que nadie notara nada? La respuesta era tan clara como aterradora, porque nadie estaba mirando. Las morgues no tenían cámaras, los accesos no se controlaban, y Fuller, con su tarjeta de mantenimiento, podía entrar y salir sin dejar huella. El sistema confió ciegamente en la rutina, y esa rutina permitió que un depredador operara impunemente durante toda una vida profesional. El juicio apenas podía contener el alcance emocional de los hallazgos. Las familias escucharon los detalles con lágrimas y rabia. No solo habían perdido a sus seres queridos, ahora sabían que sus cuerpos fueron profanados después de la muerte. No hubo descanso, no hubo respeto final, solo abuso, oscuridad y archivos digitales del espanto. En el año 2021, David Fuller se declaró culpable de los asesinatos de Wendy Knell y Caroline Pierce, así como de los actos de necrofilia cometidos contra más de un centenar de víctimas. El tribunal británico lo condenó a cadena perpetua. El juez, al emitir la sentencia, lo describió como el mayor traidor a la dignidad humana que jamás haya comparecido ante esta corte. Pero incluso con esa condena ejemplar, el daño causado parecía ir más allá del alcance del sistema judicial. Las preguntas que dejó su caso no fueron fáciles de responder. ¿Dónde estaba la supervisión durante todos esos años? ¿Por qué no había cámaras en los lugares donde yacían los cuerpos? ¿Qué protocolos fallaron para que un técnico pudiera tener acceso irrestricto a los cadáveres noche tras noche? El Servicio Nacional de Salud inició una revisión a nivel nacional. Se implementaron nuevos sistemas de control, se cerraron accesos innecesarios y se estableció vigilancia permanente en todas las morgues del país. Pero para muchas familias era tarde. El descanso eterno de sus seres queridos ya había sido violado. Y esa herida, por más que se intente cerrar con reformas, permanece abierta en la memoria colectiva. Fuller, en su celda, se convirtió en símbolo del peor tipo de criminal. Aquel que no solo actúa en secreto, sino que se alimenta de la certeza de que nadie lo detendrá. Su historia no es solo la de un asesino, es la de un sistema ciego, lento, confiado, que olvidó que incluso entre los muros de un hospital puede esconderse un monstruo. Hoy, cada puerta cerrada con llave, cada cámara instalada, cada acceso restringido es también un recordatorio.
de que la dignidad humana no termina con la muerte, y de que si no protegemos a los muertos con el mismo celo con el que protegemos a los vivos, corremos el riesgo de que el horror se repita, sin que nadie lo note. Shannon Kent, el forense con el sótano oculto. En el tranquilo condado de Lake, Kentucky, Shannon Kent era el rostro visible del sistema forense local. Un hombre que había sido elegido para ocupar un cargo de enorme responsabilidad, custodiar la evidencia, determinar causas de muerte, orientar investigaciones. Su presencia en las escenas criminales y en las oficinas del condado inspiraba cierto respeto automático. Sin embargo, su estilo era poco ortodoxo, más informal de lo que el cargo exigía, y su entorno laboral pronto comenzó a parecerse más a una operación familiar que a una institución regulada. Durante años, Kent operó como propietario de varias funerarias en paralelo a su función como forense. Ese cruce de intereses ya generaba murmullos, pero no alarmas formales. Lo que nadie imaginaba es que en el sótano de una de sus propiedades, detrás de una puerta común, se gestaba un caos silencioso. Fue una denuncia anónima la que abrió la grieta. Una madre, tras recibir las cenizas de su bebé fallecido, sospechó algo extraño. El color, el peso, incluso el olor no correspondían. Aquella intuición materna fue la primera chispa. Cuando se inició la investigación, el acceso al sótano reveló una escena perturbadora. Restos humanos no identificados, productos químicos derramados, guantes quirúrgicos usados amontonados sin control, frascos abiertos, sangre seca adherida a superficies metálicas, todo en un estado deplorable, sin registro, sin separación, sin sentido. Lo que debía ser un entorno controlado parecía más un depósito clandestino de restos mezclados. La autoridad sanitaria y el equipo forense externo no tardaron en reaccionar. Se cerró el lugar y se inició un proceso de auditoría urgente. Lo que encontraron no fue solo un caso de mala práctica, era una muestra de descomposición institucional. Kent había operado como si las reglas no aplicaran. Su esposa, sin licencia ni formación médica, participaba activamente en procesos forenses, tomaba decisiones y manipulaba restos humanos. Todo bajo el silencio cómplice de la rutina. Los exámenes realizados sobre las cenizas entregadas a la madre denunciante fueron el primer golpe a la credibilidad de Shannon Kent. En su interior se encontraron restos óseos incompatibles con un infante, fragmentos metálicos y elementos orgánicos mezclados. Lo que se suponía que eran los restos incinerados de su bebé incluía partes humanas de otro cuerpo, posiblemente adulto, e incluso vestigios de plástico fundido. Era una mezcla impensable, una afrenta directa a la confianza más sagrada, la que se deposita en quienes manejan los cuerpos de nuestros muertos. Esa revelación fue solo el comienzo. Se encontraron más urnas sin etiquetar, frascos mal cerrados, bolsas plásticas con restos sin identificación. En uno de los refrigeradores había tejidos humanos colocados junto a productos de limpieza. En otro rincón del sótano había lo que parecía ser una pierna amputada envuelta en papel de embalaje. El lugar era una amalgama de horror y descuido. La comunidad, al conocer los detalles, quedó paralizada. ¿Cómo podía ser que el propio forense, responsable de determinar muertes sospechosas, operara un laboratorio paralelo donde se violaban todos los protocolos sanitarios? ¿Qué otros casos se habían contaminado? ¿Cuántos informes forenses habían sido firmados con resultados viciados desde el principio? Las preguntas se multiplicaban y cada una dolía más que la anterior. Kent, al ser confrontado, ofreció respuestas vagas, que era una cuestión de almacenamiento temporal, que las normas eran confusas, que no había intención de dañar, pero el estado del sótano hablaba por sí solo. Allí no había ambigüedad, había restos, había negligencia.
Había dolor encapsulado en bolsas, olvidado en frascos, degradado por la falta de humanidad. La Fiscalía del Estado inició un proceso penal. El cargo no fue asesinato ni tráfico ilegal, pero sí abuso de un cadáver y negligencia profesional grave. Y eso bastó para asentar un precedente legal y moral. Porque cuando el forense, el último guardián de la evidencia, destruye la línea entre el deber y el horror, toda la comunidad queda contaminada por su sombra. El juicio fue rápido. Shannon Kent aceptó su responsabilidad ante los cargos de abuso de cadáver y mala praxis forense. Fue condenado a 6 meses de prisión. Perdió su licencia y su nombre quedó vinculado para siempre a uno de los escándalos más turbios del condado. Para muchos, la pena fue insuficiente, no por la cantidad de días tras las rejas, sino por lo que representaba: el ultraje a una función pública que exige el máximo de integridad. Durante la lectura de la sentencia, varias familias afectadas se levantaron en silencio. No gritaron, no interrumpieron, pero su presencia fue más elocuente que cualquier protesta. Eran padres, esposas, hermanos que ya habían vivido una pérdida y que luego descubrieron que esa pérdida fue mancillada con desidia. No exigían venganza, exigían memoria. Kent salió esposado, con la cabeza gacha. La comunidad forense del estado revisó sus protocolos. Se exigieron nuevas auditorías. Se implementaron controles cruzados y por primera vez se separaron claramente las funciones de los forenses del manejo funerario. Pero el daño simbólico ya estaba hecho. El sótano de Kent no solo albergaba restos humanos, albergaba la muestra viva de lo que ocurre cuando el poder público no tiene vigilancia. El caso fue discutido en congresos médicos, en programas periodísticos y en escuelas de derecho. Se convirtió en un ejemplo doloroso pero necesario. No todos los monstruos llegan por la noche, ni llevan pasamontañas. Algunos firman certificados, otros se presentan a elecciones, algunos sonríen mientras reparten cenizas que no pertenecen a nadie. Shannon Kent no solo profanó cuerpos, profanó la idea misma de respeto a la muerte, y cuando eso ocurre, no hay urna que contenga la indignación. Jerry Bridges, el ladrón de funerales. En el condado de Jones, Georgia, Jerry Bridges era más que un nombre en una placa dorada sobre la entrada de una funeraria. Era una figura reconocida, un rostro familiar en los momentos más frágiles de la vida de sus vecinos. Forense y propietario de una de las casas funerarias más concurridas del área, había logrado lo que pocos podían: convertirse en símbolo de confianza en medio del duelo. Con voz grave, manos entrelazadas y discursos medidos, sabía exactamente qué decirle a una madre que acababa de perder a su hijo, a un esposo viudo, a una abuela destrozada. Su presencia era casi pastoral, pero lo que nadie imaginaba era que cada una de esas palabras era cuidadosamente calculada para servir un propósito más oscuro. Bridges ofrecía planes funerarios anticipados. Proponía arreglos prepagados, asegurando a las familias que, cuando llegara el momento, todo estaría cubierto. Prometía congelar los precios, garantizar calidad y evitar que los seres queridos se preocuparan por dinero cuando el dolor golpeara. Muchas familias confiaron, entregaban cheques, firmaban contratos, respiraban aliviadas. Todo parecía justo, todo parecía correcto. Pero el dinero desaparecía. En lugar de ser depositado en cuentas fiduciarias, como marca la ley, Bridges desviaba los fondos hacia sus propios intereses. Pagaba gastos personales, invertía en remodelaciones de su negocio e incluso en propiedades que no estaban relacionadas con sus servicios funerarios. Nadie lo sabía, nadie preguntaba, porque en el mundo del luto, la urgencia emocional supera a la fiscalización. Y Bridges lo sabía. Durante años operó así, en silencio, en apariencia legal. Su doble rol como forense y empresario le daba una autoridad incuestionable. Firmaba certificados de defunción,
Luego ofrecía el ataúd. Estaba en ambos extremos del proceso, y en medio de ese poder absoluto, aprovechó cada rendija del sistema para enriquecerse sobre la tristeza ajena. La verdad comenzó a salir a la luz cuando una familia, que había contratado un servicio prepagado más de una década atrás, intentó reclamarlo tras la muerte de su matriarca. Al acudir a la funeraria, Bridges respondió con evasivas. No encontraba el contrato, no recordaba el acuerdo. Aseguró que no había registros, pero los hijos de la mujer fallecida sabían que ese contrato existía. Lo habían firmado junto a ella, tenían copias y, sobre todo, sabían que Bridges había cobrado. Lo que parecía un caso aislado pronto se multiplicó. Otros comenzaron a hablar. Viudas, hijos, nietos, todos contaban una historia similar. Pagos anticipados, promesas vacías, documentos no reconocidos. La Fiscalía del Estado inició una investigación y lo que hallaron fue devastador. Decenas de contratos no cumplidos, familias estafadas en momentos de vulnerabilidad absoluta, fondos desaparecidos, cuentas bancarias sin trazabilidad, recibos falsificados. El monto superaba los $200,000. Pero más allá del dinero, lo que más dolía era la traición emocional. Bridges no había robado joyas ni autos. Había robado la tranquilidad de personas que buscaban cerrar un ciclo con dignidad. Había mentido a quienes ya estaban rotos. Les quitó la única certeza que tenían, que al menos sus muertos descansarían en paz. Fue acusado de 43 cargos de fraude, falsificación y uso indebido de fondos fiduciarios. Cada cargo era una historia, cada número una familia. Y cuando los testimonios comenzaron a apilarse en la corte, el retrato de Jerry Bridges como el hombre de confianza del condado se desmoronó como cartón mojado. Ya no era el orador solemne de los funerales. Era el arquitecto de una estafa construida sobre lágrimas. En el juicio, Jerry Bridges se presentó con el mismo traje negro, con el que durante años había dado el pésame a decenas de familias. Pero esta vez no había música fúnebre, ni flores, ni discursos poéticos. Solo la voz firme del juez, los cargos leídos en voz alta y el eco doloroso de las declaraciones de las víctimas. La comunidad estaba allí, ocupando cada banco de la sala, no para condenar con rabia, sino para entender cómo alguien pudo manipularlos de esa manera tan íntima. La Fiscalía presentó pruebas irrefutables, cuentas bancarias personales vinculadas a pagos funerarios, declaraciones contradictorias, libros de contabilidad alterados. Bridges intentó defenderse. Alegó desorganización, errores contables, falta de personal. Pero su tono ya no convencía. Ya no era el maestro de la ceremonia, era el acusado. Fue condenado a 5 años de prisión y 15 años de libertad condicional. Además, se le ordenó devolver el dinero a las familias afectadas, aunque muchos sabían que jamás verían un centavo. Lo que habían perdido no podía medirse en billetes. Era confianza, era paz, era el cierre que nunca llegó. Tras la sentencia, algunos se sintieron aliviados, otros seguían paralizados, porque en el fondo, lo que más dolía no era el fraude, sino el lugar desde el cual se cometió. Jerry Bridges estafó desde el corazón mismo del luto. Usó el dolor como herramienta, tomó la tristeza como capital, y eso lo convirtió en algo más que un estafador. Lo convirtió en símbolo de una traición que desafía el lenguaje. Desde entonces, en el condado de Jones, los contratos funerarios se revisan 2 veces. Las funerarias son auditadas regularmente. Y el nombre de Bridges es recordado no como el hombre que ayudaba a enterrar a los muertos, sino como aquel que desenterró la confianza con cada mentira firmada.